Bueno, es un placer volver a contactarme con ustedes a través de esta segunda clase del estudio de localización, rogándoles como de costumbre que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas mientras no se les dé la oportunidad de participar, ¿ya? Quisiera primero referirme al tema de la tarea, y he subido al eCampus una tercera tarea, bueno, sí, es una octava tarea, pero si ustedes recuerdan, las 5 primeras las habíamos acumulado de una sola, que se llamaba tareas acumuladas, y después presentaron una segunda tarea sobre la determinación del precio a través del método de maximización de utilidades, y ahora tienen que presentar una tercera tarea referida a el cálculo de la mejor localización a través de los costos de transporte de insumos y de infraestructura básica, ¿ya? Va a haber una tarea más, o sea que van a ser en total 4 tareas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que 4 tareas van a acumular el valor, la calificación de lo que es la práctica en la asignatura, que en nuestro caso implica 25 puntos sobre 100 puntos de la nota final. Miren lo importante de la práctica, o sea, vale más que un examen parcial. Así que todavía yo creo que ustedes están en posibilidades de recuperar, porque la verdad es que hemos avanzado un 50% de las tareas. Por favor, ¿quién está con su micrófono? Gracias, Alexandra Kimberly. Les decía que la nota de práctica va a valer 25 sobre 100, como les había dicho. Y eso implica que vale más que un examen parcial. ¿Por qué? Porque la calificación de cada uno de los 2 exámenes parciales llega a 17.5. En ese sentido, todavía pueden aprovechar el 50% que falta para calificar la práctica, o sea, haciendo las 2 tareas pendientes, la actual y una próxima que va a venir. Entonces, les recomiendo de que presenten sus tareas, aprovechen esta oportunidad, pero dentro del plazo. Anoche se venció el plazo de presentación de tareas de los cuartos cursos y lamentablemente a partir de las 11 de la noche recibí una serie de llamadas diciéndome que no pueden subir sus tareas. Claro, si ha pasado el plazo, ¿cómo van a poder subir sus tareas? Así que les recomiendo a ustedes, tienen 7 días, tenían 7 días de plazo, ahora tienen 6 nomás ya. No están en exámenes, no hay ningún otro pretexto, entonces hagan su tarea de forma más pronto posible y no tengan ningún problema en la presentación, ¿ya? Dicho eso, entonces, vamos a pasar a revisar, porque ya les oferté el webinar correspondiente, los 2 webinars correspondientes a la localización que están en el eCampus. Es otro de los temas. Anoche vi apenas 33 personas de las más de 200 que componen los 3 cursos de Proyectos 1, habían ingresado a los webinars, que son los cursos. Es la forma de que ustedes aprendan el tema de todos los temas, ¿no? Pero en este caso el tema del estudio de la localización. Así que lo primero que tendrían que hacer una vez finalizada esta clase, que ya debían haberlo hecho, es revisar, entrar, estudiar, no solamente ver una vez, sino 2, 3 veces hasta aprender, ¿ya? En ese sentido vamos, reitero, a utilizar el ejemplo que ya habíamos compartido, a efectos de hablar ahora de lo que es el segundo factor de costo de localización. Recuerden que nos habíamos quedado en lo que era el cálculo de los costos de transporte, donde aparentemente o supuestamente, en función de los datos obtenidos, un ratito voy a dejar de admitir, teníamos que desde la óptica de los costos de transporte, que supone el distribuir productos desde el proyecto a los mercados de consumo y el comprar insumos desde los lugares de aprovisionamiento hasta el proyecto, resultaba ser en forma aparente Potosí la mejor localización. ¿Por qué? Porque implicaba el menor costo. Pero nos faltan 2 factores todavía que tenemos que verlos ahora. Entonces, en relación al segundo factor referido a los costos de insumos, que significan cuánto tenemos que pagar por la compra de los insumos, ya habíamos explicado en el webinar correspondiente, nosotros necesitamos
datos de la localización referido al transporte. ¿Por qué? Porque ahí hemos determinado de dónde vamos a comprar los insumos para cada alternativa de localización. En ese sentido, bueno, ahora sí estamos, vemos de que hay dos alternativas para la compra de los insumos. Una era Tarija y otra era Camargo. Y si vemos ahora el costo de los insumos, en este caso uva, recordemos que este proyecto es un proyecto para fabricar Singani, para lo cual se necesita comprar uva. El costo de la uva en Tarija es menor, de acuerdo a la información que disponemos en el ejercicio, que el costo en Camargo. ¿Por qué será? Esto puede deberse, obviamente, a la cantidad. Tarija produce mucho más que Camargo, 10 o 12 veces más que Camargo, ¿no? Entonces, generalmente en los lugares donde existe mayor producción, el precio del producto es más bajo. Pero bueno, nosotros tenemos que partir de la información que disponemos y en este caso tendríamos $630 por cada tonelada que compremos de uva de Tarija y $660 por cada tonelada que compremos de Camargo. Si vemos desde la óptica del precio, obviamente nos convendría comprar todo de Tarija, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es de que ya al hacer los costos de transporte hemos definido de dónde vamos a comprar. Así que no se extrañen que en muchos casos vamos a tener que comprar primero o preferentemente, si quieren, de Camargo y después recién de Tarija. ¿Por qué? Por el tema de los costos de transporte. Aquí estamos hablando del costo del insumo. Entonces, el costo total del insumo vendría a ser lo que vamos a pagar por el transporte, primero, del insumo, y segundo, lo que tenemos que pagar por la compra del insumo. Así que, reitero, tendríamos que analizar desde esa óptica. Recuerden que habíamos dicho de que van a haber 3 mercados de consumo de Singani, el producto Sucre, Potosí y Tarija, y únicamente van a haber 2 mercados de provisión de insumos, Camargo y Tarija, que están aquí establecidos en función al costo de tonelada de cada uno de los mercados. Entonces, si estamos en Sucre, obviamente vamos a comprar uva primero de Camargo, eso habíamos dicho. ¿Por qué? Porque queda más cerca, o sea, si queda más cerca el costo de transporte es menor. De tal manera que si estamos en Sucre, ¿cuánto de uva vamos a necesitar? 600 toneladas. En todos los casos, el requerimiento era de 600 toneladas. Entonces, tendríamos que comprar de Camargo. ¿Cuánto había en Camargo? Si ustedes recuerdan, había 200 toneladas. Aquí está, 200 toneladas en Camargo. Entonces, tendríamos que calcular el costo de insumo, estamos hablando del costo de insumo, multiplicando las 200 toneladas de uva que vamos a comprar de Camargo por su precio unitario, que en este caso para nosotros es costo unitario, ¿ya? Voy a seguir admitiendo que vamos a hacer. Ok, entonces el cálculo del costo de insumos para Sucre vendría a ser 200 toneladas por 670. Micrófonos cerrados, por favor, ¿ya? Pero además de las 200 toneladas que supuestamente íbamos a comprar de Camargo, necesitamos comprar otras 400 toneladas más. ¿De dónde? De Tarija. Ah, pero en Tarija hay 500, no importa, pero nosotros solamente vamos a comprar lo que necesitamos. 400 toneladas por el precio de la uva en Tarija, 630. Entonces, de este cálculo vamos a obtener el costo de insumos, perdón, para la alternativa de Sucre. Tenemos que hacer lo propio para el caso de la segunda alternativa, que era Potosí. ¿De dónde íbamos a comprar en cálculo del costo de transporte de la uva para Potosí? Primero de Camargo. ¿Por qué? Porque queda más cerca, pues, Camargo de Potosí que Tarija de Potosí. Entonces, el cálculo del costo de insumo para Camargo tendrían que ser, perdón, para Potosí tendrían que ser las 200 toneladas que vamos a comprar de Camargo por el precio unitario de Camargo, $660 por tonelada. Más las restantes 400 toneladas que vamos a comprar de Tarija, porque necesitamos 600, multiplicadas por el precio de Tarija, 630 pesos. Entonces, la sumatoria de estos dos cálculos a nosotros nos permitiría establecer el costo de insumos en la localización de Potosí, que en este caso viene a ser igual que el costo de insumos en la localización de Sucre. ¿Por qué?
Porque en ambas localizaciones primero vamos a comprar todo lo que hay en Camargo y el resto vamos a comprar después de Tarija. En el sentido, los cálculos van a ser los mismos. Pero, aquí está el pero, no sucede lo mismo en el caso de la localización de Tarija. ¿Por qué? Porque si ponemos el proyecto en Tarija, aquí está en Tarija, ¿de dónde vamos a comprar la uva primero? ¿De dónde vamos a comprar? De Tarija, pues, porque si estamos en Tarija, lo lógico es comprar la uva de Tarija. ¿Y cuánto hay de uva en Tarija? En Tarija hay 500 toneladas. Entonces, el costo de insumos para la localización Tarija tendrían que ser 500 toneladas por su precio unitario 630. Pero además necesitamos comprar de Camargo, llevar de Camargo a Tarija, ¿cuánto? 100 toneladas adicionales. ¿Por qué? Porque necesitamos 600 toneladas y únicamente en Tarija estamos comprando 500. Entonces tenemos que adicionar un cálculo referido a 100 toneladas que se van a comprar de Camargo, que vamos a llevar de Camargo a Tarija por el precio de $660 la tonelada. Entonces, en este caso, el costo de insumos, o sea, la compra de los insumos de la uva que necesitamos en el caso de Tarija, va a ser distinto a los costos previamente calculados para Potosí y para Sucre. Si ustedes siguen procedimentalmente lo que les he dicho, aquí está, ¿no? 500 toneladas de Tarija, vamos a comprar si estamos en Tarija, de uva, más 100 toneladas de Camargo. O sea, 500 por 630 más 100, no 200, solamente 100 por 660. Ok, entonces, a lo que habíamos calculado de inicio al costo de transporte, ahora podemos sumarle un segundo costo referido a los cálculos que hemos efectuado de los costos de insumos que necesitamos, de la compra de uvas, si quieren, en palabras más entendidas, ¿ya? Si ustedes analizan, si localizamos el proyecto en Sucre, vamos a tener que pagar por la compra del uva, el costo de insumo, $384,000 cada año. Si localizamos en Potosí, ya habíamos anticipado eso, tendríamos que pagar la misma cantidad. ¿Por qué? Porque casualmente vamos a comprar de los mismos lugares. Pero, aquí está el pero, si localizamos en Tarija vamos a pagar mucho menos. Solamente vamos a tener que pagar cada año $192,000 cada año. En ese sentido, ¿y por qué eso? Porque en Tarija hay uva. Y la uva de Tarija es la más barata y no tiene costo de transporte. ¿No ve? Entonces, en ese sentido, si vamos a ver desde la óptica de los costos de insumos, estos tres son los costos de insumos, ¿cuál sería la mejor localización para el proyecto? Sería Tarija. Ah, pero antes, cuando hemos calculado los costos de transporte, la mejor localización no era Tarija, era Potosí. Bueno, ¿a quién le hacemos caso? Todavía. ¿Por qué todavía no hacemos caso a nadie? Porque falta calcular un tercer factor referido a los costos de infraestructura. Las personas que se han dignado ver, estudiar los webinars que he subido oportunamente a la campus, con seguridad que me están entendiendo a la perfección. Las personas que no han visto están en la luna, no están entendiendo nada, ¿ya? En ese sentido, abro micrófonos para que me planteen las dudas que tengan respecto al cálculo de los costos de insumos, a lo que hemos visto en esta clase. ¿Por qué? Porque lo anterior ya habíamos visto y además están los webinars y está la grabación de la clase de explicación adicional sobre los costos de transporte. Entonces, adelante, por favor, jóvenes y adultos también, porque puede haber adultos, estudiantes, con las preguntas o el requerimiento de las complementaciones que crean necesarias. Licenciado, buenos días. Daremos prioridad a las damas, ¿ya? Primero las damas, por favor. Adelante. Licenciado, no una pregunta, sino que el cálculo de la alternativa de Tarija está mal calculado. A ver, vamos a ver. Esperamos un ratito, vamos a volver, es muy posible, no te digo que no. Aquí, ya. Para Tarija hemos dicho que vamos, a ver si me ayudas con el calculador, que vamos a comprar primero 500 toneladas. Todo lo que hay en Tarija vamos a comprar primero. Eso tendríamos que multiplicar 500 por 630. Ten la gentileza de hacer ese cálculo y ponle a memoria. ¿Ya? Más 100 toneladas de
Camargo. Pero si en Camargo hay 200. No, nosotros solamente necesitamos 100. ¿Ya? Entonces, 100 multiplicado por 630 igual memoria. Y ponle recuerdo de memoria, por favor, para ver si tienes razón. ¿Cuánto sale eso? Sale 381.000. Gracias. Entonces, yo he tenido algún... no, no creo. Ah, puede ser, sí, puede ser. ¿Por qué te digo que puede ser? Por el tema de que siempre tiene que ser menor el costo de Tarija que en el caso de Potosí y Sucre. Bueno, si estás segura de eso, obviamente tendríamos que cambiar esta cifra. No sé de dónde sacó 192.000, posiblemente al elaborar el PowerPoint he tenido alguna equivocación, pero si estás segura, esa es la cifra, ¿ya? Entonces, según tú, eso tendría que ser 381.000 en vez de 384.000. De todas maneras, sigue siendo la mejor alternativa a Tarija. ¿Por qué? Porque el costo de la uva va a ser menor que en el caso de Potosí o en el caso de Sucre. Te doy el micrófono si es que tienes alguna otra observación. Si no, pasaremos a la segunda pregunta. Licen, buenos días. Disculpe, Hola. acerca de ese dato de 192.000, a mí me da el mismo que usted, a menos que también haya hecho mal también, pero me da el mismo dato, Licen. Entonces la señorita es la que se ha equivocado. A ver, tú hazme el favor, ¿estás con calculadora a mano? No. Sí, Licen. Ya, entonces, a ver, multiplica 500 por 630. ¿Cuánto te das? Ya tienes 500 por 630. Sí, Licen, tengo lo que me sale 3.015.000, Licen. ¿Cuánto? 315.000. 315.000. 200. 315.000. Ah, entonces está bien lo de la señorita. Porque a eso tienes que sumarle 100 por 660. Claro, pero Licen, en este caso estamos calculando los costos de insumo, ¿verdad? Sí, Un ratito, por favor, es que lo tengo anotado y un ratito, Licen, porfa. no hay lío, si estamos para eso. Así que tranquilo. Espérame un segundito, de todas maneras yo voy a tratar de calcular en mi celular. Entonces, calculadora a mano, tendríamos 500 toneladas por 630, 315.000. Sí, es lo que dice. Estábamos equivocados. Yo estaba equivocado. Y seguramente porque he cambiado el precio, he vuelto a alguna cifra. Y tendríamos 100 por 660, 66.000 más 315.000. Tendríamos, correcto, está bien el cálculo, señorita. El costo, 381.000, ¿verdad, Licen? sí, es lo que nos había dicho. Entonces, por favor, aquí habría que cambiar este dato y lamentablemente después también vamos a tener que cambiar el dato porque esto arrastra para después. Si alguien más tiene alguna observación, como en este caso, una pregunta, una solicitud de complementación, los escucho, por favor. Buenos días, dicen. Hola. Respecto al precio de los insumos, me preguntaba si eso ya lo tiene como dato el ejercicio o de dónde tenemos que sacarlo. Si revisas el webinar, el segundo webinar de la localización, ahí está toda la información. Se nota que no has visto. Sí lo revisé, dicen, pero me preguntaba si ese dato ya no los da el ejercicio nada más. Está pues, a ver, fíjate, volver a revisar después de la clase y te vas a dar cuenta que dice, el precio de la uva en Tarija es de tanto, el precio de la uva en Camargo es de tanto, entonces ya están hechos datos. ¿Está bien? Está bien, dicen, gracias. Listo, a ver, vamos. ¿Qué otras preguntas? Licen, a Dice, modo de complementación en el costo de infraestructura, no, en su web. todavía. Ok. Vamos a entrar recién a eso. O sea, aquí Ah, ok. cesaremos el tema del costo de los insumos, ¿ya? Ok, Licen. Está bien. Lisa, en la tarea solamente va a ser costo de transporte y costo de Todo, todo. La tarea ¿no has visto? Ya está la tarea desde hace un día atrás. Y les he pedido a los presidentes, y creo que me están fallando, que les pasen inmediatamente los mensajes a todos ustedes.
Les he dicho, ya he subido una tarea en el campus, la tercera tarea, la número 3, si quieres, y tienen que empezar a hacer la tarea. Y para hacer la tarea tienen que necesariamente revisar los 2 webinars. Los webinars son los cursos, son las clases magistrales que a ustedes les permite enterarse de qué es la colocalización, cuál es el procedimiento de cálculo y toda la información necesaria. Y además ya tenían una primera grabación, un video de la clase de complementación y de análisis del costo de transporte. Entonces tenían que revisar los 2 webinars de localización, primera y segunda parte, y la clase de transporte, más esta clase, la gente que nos está asistiendo, que es mucha. No estamos ni con el 25% de los estudiantes, pero es lío de cada uno. ¿Ya? Entonces, ¿algo más? Aprovecharemos el tiempo, por favor. Nada más. Listen, acerca de la tarea, ¿será que le podemos consultar algo? O... No. O sea, las tareas son de responsabilidad individual. Yo me voy a dar cuenta al tiro si han copiado. ¿Por qué? Porque les estoy pidiendo en esta tarea que resuelvan en forma manuscrita. O sea, tienen que escribir. Y cada uno, o sea, sus letras son distintas, ¿no ve? Sacar una fotografía y pegar esa fotografía en Word y mandarme ese Word. Pero además, si es que alguno ha visto la tarea, les estoy pidiendo no solamente resultados, les estoy pidiendo interpretación de los resultados. Si no me equivoco, son 4 puntos que deben responder, si no son 5. Entonces, vean eso. Y debían haber visto antes de esta clase, pero vean. ¿Ya? Sí, dicen justamente acerca de eso, ¿no? Le quería consultar, digamos, los 3 que tengo que tomar, porque me da dichos datos, me representa, ¿no? Me da una tablita usted, en la cual primero está en un lado si tengo que tomar lo que es el traslado de kilómetros y del otro. Cuando seas profesional, yo no voy a estar detrás de vos. O sea, vas a tener eso. Sí, vas a tener esos datos como he dado en la tarea. Entonces tienes que usar tu cabecita, primero para procesar esos datos y para hacer las tablitas que estás extrañando, ¿ya? O sea que toda la información que tiene un caso, está acabando ya nuestro tiempo, está dentro de la tarea, ¿ya? Y si no está dentro de la tarea, es que no se debe calcular, pero yo les garantizo que sí está dentro de la tarea. Ok, Lisa, muchas gracias. Ya, ¿por qué? ¿Alguien más, por favor? Hola. Hola. ¿Alguien más que tenga preguntas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular los costos de infraestructura? Como os había dicho, si han tenido la gentileza de ver y entender los webinars, se han de dar cuenta de que el cálculo de los costos de infraestructura es totalmente distinto a los costos de transporte y a los costos de insumos que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque los cálculos de infraestructura son costos de inversión. O sea, lo que tenemos que hacer entonces es considerar por una sola vez. Las inversiones se realizan por una sola vez. A diferencia de los costos de transporte y de insumos que he tenido el cuidado de repetir muchas veces, de que son costos de operación anual. Entonces, en el ejercicio ustedes tienen la información referida a cuánto tiempo va a funcionar el proyecto. Y para los que no han leído, que son la mayoría con seguridad, dice 10 años. Entonces, los costos de cada localización de transporte más los costos de insumo tienen que multiplicar por 10. Y a esos resultados recién tienen que sumarle los costos de infraestructura básica, que reitero, son inversiones. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Costo total de localización, doble paréntesis, igual a costo de transporte más costo de insumo, cierra un paréntesis, multiplicado por 10, los 10 años, cierra el segundo paréntesis, más los costos totales de infraestructura básica. ¿De dónde sacan los costos totales de infraestructura básica? De la información que tienen en el caso de estudio que les he presentado. ¿Ya? En ese sentido, el costo total de localización va a ser la sumatoria de los costos de transporte más los costos de insumo anuales multiplicados por 10 años
más los costos de infraestructura básica, obviamente multiplicados por 1. ¿Por qué? Porque se realiza una sola vez. Ese es el resultado del costo total de localización, ¿ya? Todo lo que les estoy diciendo tienen explicado en el webinar, por favor entren. Hasta ayer habían entrado 33 personas de más de 200. Entonces, obvio, yo no sé para qué hemos hecho esta clase si es que no han preparado las preguntas que tenían que hacer, pero bueno, no está de más. A ver, escucho criterios, opiniones, observaciones, preguntas, lo que tengan, porque ahora sí ya tenemos 3 minutos más ya para terminar la clase. Adelante, por favor. A ver, alguien más que pueda opinar, preguntar, observar. De eso se tratan las clases, ¿no? Estas clases complementarias a los webinars que son la base para que puedan entender. Les reitero, si es que no han ingresado, y eso está hace 15, 20 días atrás en el campus. Si no han ingresado, mal pueden opinar u observar como el amigo que acaba de hacerlo, ¿no? A ver, vamos, por favor, jóvenes. Nada. Anímense, tenemos 1 minuto todavía. Nada. ¿Sí? Bueno, entonces, para finalizar, reiterar, tienen 6 días para presentar la tarea. La sumatoria de las 4 tareas que van a ser 2 ya han hecho, tienen que presentar la tercera y va a haber una cuarta, va a valer 25 puntos de la nota final. Es hartísimo. Entonces, aprovechen pues de acumular calificación, ¿ya? Yo tengo la satisfacción de que tanto en el examen parcial como en las prácticas hay muchas notas que tienen 100 sobre 100. Entonces, eso quiere decir de que sé enseñar y hay gente que sabe aprender. Lamentablemente los que tienen 0 es que no han presentado y los que tienen baja nota es que no han estudiado, ¿ya? Estamos en un momento, creo, crucial para poder asegurar la aprobación del pase de curso, así que aprovechenlo. Yo creo que sería tonto el no aprovechar, si estamos todavía a tiempo de poder aprovechar aprobar la materia, ¿ya?